Supercrack Estrella presenta. El fenómeno caníbal de Twitter. Armie Hammer es una ventana de Overton. Estudiando laborarefilia. El escándalo de Armie Hammer y el deseo de comerse a alguien. El caso de los supuestos mensajes del actor Armie Hammer a sus amantes ha abierto un curioso, y esperpéntico, debate sobre si el canibalismo podría considerarse un fetiche o es pura depravación mental. Yo pienso que es la propia Elite la que saca este tipo de noticias. En realidad lo que hacen es mover la coctelera, para saber qué ocurre, cómo responde la sociedad ante este tipo de cosas. A fin de cuentas el sueño de la élite es poder hacer ciertas cosas que ellos realizan de forma escondida y secreta, a que en un futuro sean todas legales y sin esconderse. Para ello preparan al mundo, con lo que se llama la ventana de Overton. La ventana Overton. Guía para transformar en posible lo imposible. La ventana Overton es una teoría política que representa un ideario aceptable por el público como una ventana estrecha, afirmando que la viabilidad política de una idea se define principalmente por este hecho antes que por las preferencias individuales de los políticos. Se denomina de esta manera por Joseph P. Overton, ex vicepresidente del Centro Mackinac de Política Pública. Para cada momento, esta ventana incluye un rango de políticas aceptables de acuerdo al clima de la opinión pública que un político puede recomendar sin ser considerado demasiado extremista para poder ocupar o mantener un cargo público. La ventana de Overton es una teoría política que describe con escalofriante exactitud cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública para que las ideas que antes se consideraban descabelladas sean aceptadas a lo largo del tiempo. En principio ningún tabú escaparía a la eficacia de esta técnica. Por consiguiente, se podría cambiar de modo radical la valoración que la sociedad tiene actualmente de la eutanasia, el incesto, el bestialismo, la pederastia o el canibalismo, por poner solo unos cuantos ejemplos. Para ello no se aplicaría un lavado de cerebro directo, sino una serie de técnicas avanzadas, cuyo desarrollo pasaría inadvertido para la sociedad. Para mostrar de qué manera esta teoría explica cómo se pueden lograr los efectos deseados, conviene que nos centremos en un tabú concreto. Examinemos por ejemplo el canibalismo. Así pues, ¿cómo sería posible convertir en aceptable la ingesta de personas? ¿Cómo se opera ese cambio en las conciencias desde la fase de aversión hasta la de conformidad plena? En 5 etapas sucesivas, que a continuación describimos. Ellos quieren preparar también al mundo para ser caníbales, preparar un clima más árido y con poco oxígeno para la llegada de los demonios y ángeles caídos, algo que sin duda realizará el Templar Suiza cuando realice la apertura del pozo del abismo. Ese será el nuevo amanecer, el nuevo orden mundial. La fusión de dos mundos opuestos, el nuestro y el mundo donde están encerrados estos demonios. El protagonista de Call Me By Your Name está en el punto de mira de los conspiranoicos por unos supuestos mensajes en los que confesaba sus depravaciones sexuales. La pregunta que hay que hacerse es: ¿el mundo de la conspiranoicos los que lanzas estas noticias? 100% 10 que no. ¿De verdad piensas que un día alguien se levanta y dice todo esto así sin más? ¿Quién tiene el poder de poner estas noticias y hacerlas virales? ¿Solo la élite? Si además ellos controlan la censura, ¿crees que ellos permitirían que esto se publique? Si no es porque ellos quieren que todo esto se sepa, es muy bueno tener a un malo, en este caso los conspiranoicos, que lo único que hacen es publicar algo para sacar unos durillos. Pero ¿quién pone esa noticia sino que la propia élite satánica? Si todo el mundo fuera capaz de hacerse las preguntas adecuadas, veríamos el mundo de manipulación y de mentira donde estamos metidos. Recuerda, ellos controlan todo, lo que se publica y lo que no se publica. TikTok, Instagram y Twitter amanecieron hace unos días con una curiosa e inquietante polémica que involucra al actor Armie Hammer. La estrella de Call Me By Your Name y Rebecca ha sido la nueva víctima de aquellos y aquellas que convierten las redes sociales en un vertedero de teorías extrañas que no tienen un sustento realista, todo a raíz de unos supuestos mensajes que el actor envió a varias de sus fans por mensajes directos de Instagram y que ahora la cuenta House of Effie se ha encargado de difundir. Múltiples víctimas de Armie Hammer salieron diciendo que ha utilizado su fama para manipularlas y tener sexo, llamándolas gatitas y bebiéndose su sangre, escribe un usuario en Twitter adjuntando lo que muchos consideran la prueba del crimen. Unos mensajes en los que Hammer confiesa ser un depravado sexual. Pensar en sostener tu corazón en mi mano y controlarlo mientras late. Soy 100% caníbal, quiero comerte, joder, es difícil admitirlo. Nunca lo había hecho. He sacado el corazón de un animal vivo y me lo he comido mientras aún estaba caliente, se lee en uno de los pantallazos de la conversación. Quiero comerte, nunca antes había admitido esto. Le he arrancado el corazón a un animal vivo y me lo he comido mientras aún estaba caliente.
Esta es una de las frases supuestamente escritas por el célebre actor Armie Hammer a una de sus amantes, entre otras muchas todavía más crueles, sanguinarias y depravadas. En los últimos días, el escándalo acontecido sobre su figura pública ha desatado una ola de curiosidad y sorpresa en todo el mundo ante el hecho de ser el primer caso mediático de canibalismo con tintes eróticos y libidinosos. Todo comenzó cuando una mujer anónima subió a Instagram una captura de pantalla de sus conversaciones con el actor de Call Me By Your Name en las que reconocía que era 100% caníbal y que le encantaba comer carne humana y beber sangre. La veracidad de los mensajes aún no se ha demostrado, pero otras muchas examantes han corroborado que Hammer siente una extraña pulsión sexual hacia el canibalismo. El actor, evidentemente, ha negado todos los hechos. A la espera de que se demuestre, cabe preguntarse si el canibalismo podría considerarse como un fetichismo sexual en plena esencia, en el ámbito de las prácticas del BDSM, o bien si esta clase de predilección por la ingesta de carne humana corresponde a una desviación amoral del individuo que le conduce a cometer crímenes de lo más sanguinarios, como tiende a ser considerada desde que en 1991 se estrenara la película El silencio de los corderos y conociéramos al caníbal más famoso de la gran pantalla gracias a la actuación magistral de Anthony Hopkins. Quizás detrás de todo esto está que la élite sabe que pronto no habrá alimentos para todos los que habitamos el planeta, y solo quieren ver nuestras reacciones ante este tipo de cosas. Quién sabe, quizás muy pronto tengamos que alimentarnos de insectos y cosas así. Recuerda que ya en la película Cuando el destino nos alcance, tenían a los seres humanos comiendo unas galletas hechas con carne humana sin que los seres humanos lo supieran, y el año que señalaba la película Cuando el destino nos alcance, era el 2022. La historia de Cuando el destino nos alcance, Soylent Green, 1973, nos sitúa en el año 2022, en una Nueva York superpoblada, miserable, y con un calor asfixiante, debido al efecto invernadero. Un policía recibe el encargo de resolver el crimen de uno de los directivos de la poderosa Soylent, la compañía que controla la distribución de alimento. No es la primera vez que sale este tipo de noticia de algún famoso caníbal, ya hace algunos años. Katy Perry habla en una entrevista de unas cenas caníbales en Hollywood. ¿Katy Perry caníbal? ¿Es Katy Perry caníbal? Una entrevista para la radio francesa desata la locura. Katy Perry tiene hambre, al menos de fama, pero por lo que ha dado a entender en una entrevista en Francia, no le haría ascos a la carne humana. La diva y eterna enemiga de Taylor Swift ha conseguido unos cuantos titulares al correr el rumor sobre una entrevista en la que comentó lo siguiente: hay un grupo de tíos en Hollywood que tienen una cena anual en la que el primer plato es carne humana, cada año se elige a un nuevo anfitrión con el clásico juego de las pajitas. Y ahora viene lo fuerte, es responsabilidad del anfitrión conseguir la carne humana. Y si no puede encontrar a alguien que lo haga, él será el plato. Lo mismo que con la otra noticia, nadie sabe de dónde salió esta noticia, pero ya te digo yo que esto no sale de la imaginación de un youtuber, esto lo pone ahí alguien con poder, porque si no fuera así sencillamente no saldría como noticia. Pues bien, según comentan, al final es un bulo que no sabemos cómo ha podido llegar tan lejos en la era de internet. El bulo asegura que lo dijo en la radio y no hay ninguna prueba de ello, ¿se lo habrá inventado la propia Katy para ganar un poco de fama? Es un hecho que solo hablamos de ella cuando se tiene que tirar al público o cuando tiene la enésima pelea con Taylor Swift. Nos alegramos de que sea mentira y de que la dieta de Katy Perry sea un poco más equilibrada, pero quien crea ese bulo, ¿será acaso una ventana de Everton? En otro de los mensajes, supuestamente datado de diciembre de 2019, el actor fantasea de forma escabrosa con otra mujer, violándote en el suelo con un cuchillo. Tú llorando y gritando, y yo de pie sobre ti. Me sentí un dios. En una tercera conversación, aún más perturbadora, el actor escribe lo siguiente: debes obedecerme y ser mi esclava. ¿Me perteneces? ¿Quieres venir y ser de mi propiedad hasta que mueras? ¿Dejarías que te cortara un dedo y lo guardara conmigo para que siempre tuviese una parte de ti en mi poder? Ninguna estrella sería tan estúpida de emitir esos comentarios a un desconocido. Es evidente que, en malas manos, unas confesiones de esa calaña serían demoledoras. Sin embargo, aunque muchos han explicado que esos pantallazos son fake y están retocados con Photoshop, los conspiracionistas siguen creyendo a pies juntillas cualquier mentira para mantener viva su ilusión. Parece que a nadie le importa que cuando una bola de nieve echa a rodar, no hay quien la pare, y esto podría dar al traste con la prometedora carrera del actor. Podría ser todo una mentira, pero también está claro que este tipo de noticias solo salen porque alguien con poder deja que se filtren. Son claramente ventanas de Everton
Overton, una forma de realizar encuestas de qué es lo que pensamos sobre el canibalismo. Tras la sobreexposición mediática, Armie Hammer se ha visto obligado a pronunciarse. De hecho, una de las consecuencias directas de este supuesto bulo ha sido que el actor decidiera abandonar el rodaje de su nueva película, Shogun Wedding. En un comunicado, el protagonista de Call Me By Your Name ha dicho que no va a responder a tales afirmaciones estúpidas, y debido a la presión que está recibiendo deja el rodaje para estar con su familia. No puedo abandonar a mis hijos 4 meses con la conciencia tranquila para rodar una película en la República Dominicana, expresó. En definitiva, todo esto sería crear una ventana de Overton que tiene varias fases. Primera etapa. De lo impensable a lo radical. En este primer estadio, la aprobación del canibalismo es todavía algo impensable. La práctica de comer carne de la propia especie se encuentra en el nivel más bajo de aceptación de la ventana de posibilidades de Overton, muy estrecha aún, por no decir cerrada a cal y canto, puesto que la sociedad considera esta una acción repugnante y ajena a la moral pública, es decir, la ventana está cerrada y de momento no se mueve. Para modificar esta apreciación y amparándose en la libertad de expresión, se trasladaría esta cuestión a la esfera científica, sugiriendo que para los científicos no deberían existir temas tabú. En ese caso, podría realizarse un simposio etnológico sobre rituales exóticos de culturas ancestrales, para obtener declaraciones autorizadas sobre costumbres caníbales, forzando así la transición de la actitud negativa e intransigente original de la sociedad a una actitud más positiva y abierta. Simultáneamente, se crearía un grupo radical de caníbales a fin de ser advertido y citado por numerosos medios de comunicación. Con esto ya se habría logrado el objetivo de la primera fase, eliminado el tabú, que la cuestión originalmente inaceptable empiece a discutirse. Segunda etapa, de lo radical a lo aceptable. En esta segunda etapa ya se persigue abiertamente la aprobación del canibalismo. Para que éste pueda ser aceptado hay que seguir divulgando las conclusiones de los científicos, e insistir en lo oportuno que es no tener prejuicios sobre el tema, calificando de intransigentes a quienes se nieguen a adquirir conocimiento sobre el mismo. Los que se resisten deben empezar a ser vistos como fanáticos que se oponen a la ciencia y a la ilustración. Mientras se condena públicamente a los intolerantes, es necesario crear un eufemismo, con la intención de que se pierda el significado directo del término original y sus connotaciones negativas, sustituyendo así la expresión original, canibalismo, por antropofagia, primero, y antropofilia, en último término. Paralelamente se crearía un precedente, histórico, mitológico, o inventado, que sirviera de referencia y pudiera ser utilizado como prueba de que la antropofilia es perfectamente legítima. El uso combinado de medios de comunicación y grupos de presión convertiría en aceptable, más pronto que tarde, el hecho de que haya personas que incluyen en su menú diario carne de la propia especie. Tercera etapa. De lo aceptable a lo sensato. Para convertir en sensato lo que en un principio era totalmente inaceptable, lo siguiente sería proponer que la ingesta de carne humana sea un derecho de todo hombre libre. Un lema apropiado podría ser el siguiente: un hombre libre tiene derecho a decidir qué come. Al mismo tiempo, seguiría siendo absolutamente necesario arrinconar a quienes piensan diferente, es decir, a cuantos todavía impugnan la consolidación de este pretendido derecho. Así, se acusaría a estas personas de radicales que odian la antropofilia, de retrógrados y extremistas que arrojarían en hogueras, si pudieran, no solo a los caníbales, sino a los miembros de cualquier minoría. A su vez, pretendidos expertos y personajes conocidos del mundo de la comunicación, insistirían en que a lo largo de la historia humana nos hemos comido unos a otros, sin que esto produjera extrañeza en aquellas sociedades. Como hemos advertido, el objetivo de esta tercera etapa es que el canibalismo sea considerado una costumbre razonable. Cuarta etapa. De lo sensato a lo popular. A continuación se debe poner toda la maquinaria del poder al servicio del ideal supremo. En este instante, los medios de comunicación, secundados por gente famosa y autoridades, hablan abiertamente de antropofilia. El canibalismo se convierte entonces en un tema predilecto de la industria del entretenimiento. El fenómeno asoma por primera vez en películas, letras de canciones comerciales, novelas y espectáculos televisivos. De repente, se produce también el ensalzamiento de personajes relevantes que en la historia practicaron la antropofilia, sirviendo de modelo a las multitudes. El fenómeno pronto se vuelve imparable y multitudinario. Además, para reforzar su imagen positiva, los caníbales son presentados ante la opinión pública como víctimas de una sociedad represora, que les impide satisfacer sus apetitos, y comer lo que su cuerpo les pide. Quinta etapa. De lo popular a lo político.
El ideal ya está al alcance de la mano. En esta última etapa, la ventana de posibilidades de Overton, totalmente cerrada al principio, aparece ya a escasos centímetros de abrirse de par en par. El arreón definitivo consiste en preparar la legislación para legalizar el fenómeno. Los partidarios de la legalización del canibalismo, incorporados en grupos de presión, se consolidan en el poder y crean encuestas con el fin de mostrar un alto porcentaje de partidarios de la legalización del fenómeno, y de forma automática, como la fruta madura que cae por sí sola del árbol, se acaban estableciendo en la conciencia colectiva nuevos e incontestables dogmas. Se prohíbe la prohibición de comer personas. Comer personas es un derecho. Quienes se oponen a la antropofilia incurren en un delito de antropofobia. Como vemos, el movimiento de las ventanas es una estrategia perfectamente definida. Hemos contemplado el arco completo, pasando del rechazo absoluto al canibalismo, como uso totalmente ajeno a la moral pública, a su legalización y aprobación popular y política. Decíamos al principio que la ventana de Overton es una teoría política que describe con escalofriante exactitud cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública para que las ideas que antes se consideraban descabelladas sean aceptadas a lo largo del tiempo, y hemos descrito cómo es posible. De hecho, el movimiento de las ventanas, que, como resulta evidente, es extrapolable a cualquier fenómeno, no solo se ha ensayado con éxito en el pasado, sino que se sigue aplicando con éxito en el presente postdata. Piénsese, al menos, que entre las gravísimas consecuencias que arrastra consigo esta diabólica estrategia de manipulación avanzada de masas, está la de provocar una fractura social prácticamente irrecuperable. Siendo su corolario más dañino, sin embargo, la degradación de la sociedad mediante el encumbramiento de aberraciones de todo tipo, que acaban, como hemos visto, por ser asumidas y aún tenerse por naturales. El caso de Armin Meiwes. Un ciudadano alemán llamado Armin Meiwes, conocido por el sobrenombre del caníbal de Rotemburgo, descuartizó y comió el pene de una persona con la que previamente había contactado por internet, para satisfacer sus fantasías de devorar y ser devorado. Lo más curioso de este caso es que, al haber consentimiento, el acusado se defendió alegando que podía considerarse como homicidio a petición, como si entrara dentro de la eutanasia. Este argumento consiguió que redujeran su pena en 5 años y 6 meses. Finalmente, en el año 2006, se revisó su caso y Meiwes fue condenado a cadena perpetua por cometer asesinato con fines sexuales. Pero el caso de Meiwes es excepcional, o al menos así lo reconoce la doctora Victoria Hartman, quien asegura que la mayoría de las personas con pulsiones caníbales no están interesadas en hacer daño a nadie. Ella es autora de I Love Dead People. Inside the Minds of Dead Fetishes. Amo a las personas muertas. Dentro de la mente de los fetichistas de la muerte, en español, en el cual asevera que la vorarefilia entra dentro del ámbito de la necrofilia y no tanto del BDSM convencional. Mucha gente cree que la necrofilia se basa en realizar sexo con cadáveres, asevera Hartman en la revista GQ, pero lo cierto es que en mi investigación descubrí que es un término general que cubre diferentes fetiches, entre ellos la vorarefilia. Solo alrededor de un 0,5% de las personas a las que estudié reconocieron haberlo cumplido. Para la mayor parte, solo representa una fantasía. El museo invitó a Abramovic, que es un fenómeno del arte de la performance y una mujer cuyas obras provocativas la han convertido, en cierto sentido inesperadamente, a los 64 años, en una niña mimada de los mundos cada vez más incestuosos de la moda, la sociedad y el arte, para conjurar algún sortilegio. Su receta para la magia de la fiesta se tradujo en centros de mesa humanos realizados con modelos vivos cuyas cabezas asomaban a través de orificios recortados en las mesas o que estaban recostados sobre estas, imitando su obra Nude with Skeleton. Participó asimismo Svetlana Spajic, una artista serbia del canto de garganta. Y hubo tortas creadas por Rafael Castoriano como réplicas tamaño natural del cuerpo desnudo de Abramovic y de Deborah Harry. Harry fue incorporada para agregar un elemento punk o para intensificar una atmósfera de por sí orientada a lo surrealista. Abramovic es tan natural y divertidamente desfachatada que cuesta asociarla con la mujer que una vez pasó 736 horas y 30 minutos sentada inmóvil en el atrio del Museo de Arte Moderno de Nueva York, mirando a los extraños hasta que muchos lloraban o huían. Casi nada, dice Abramovic bruscamente, es publicable en ese diario, como tampoco lo fueron las fotos de las performances que ha presentado a lo largo de las décadas, durante las cuales, con frecuencia desnuda, se cortó o quemó o se azotó a sí misma, o se puso en situaciones entre cuyos desenlaces posibles no estaba ausente la muerte. La sigue siendo el salvaje oeste, explicó María Arenabel, fideicomisaria que fue presidenta junto al Groad.
Podemos correr riesgos. Podemos violar algunas normas. Así somos nosotros. Los comensales descubrieron rápidamente la verdad de su afirmación. Había unas 800 personas invitadas, entre otros el artista John Baldessari, Gwen Stefani, Kirsten Dunst, Eddie Slimane, Rosanna Arquette, Tilda Swinton y Will Ferrell, para una velada que transformaría a todos en títeres de Abramovich. La gran crisis sanitaria que ha generado el coronavirus a nivel mundial es, sin ningún género de dudas, la principal preocupación de numerosos países del planeta, que luchan concienzudamente con el objetivo de frenar el número de fallecidos, que ya superan los 180.000 en todo el globo, pero el COVID-19 podría solo ser el principio de un problema mayor, una crisis alimentaria sin precedentes cuyas consecuencias pueden ser devastadoras. Lo que está claro es que en este mundo hay gente para todo. En 2013 Robert Rinehart se propuso fabricar una fuente de alimento más simple que la comida convencional, una alimento con la que se pudieran sustituir todas las comidas que hacemos, un producto nutricionalmente completo con el que una persona pudiera alimentarse de por vida sin tener ninguna falta de nutriente. La cosa le salió redonda, inició un crowdfunding que cumplió su objetivo en horas, batiendo récords. En 2014 salió a la venta Soylent 1.0, unos polvos solubles en agua, y en septiembre de 2015 apareció Soylent 2.0, la versión líquida con aspecto de batido, a la venta en Estados Unidos y Canadá. Parece ser que el producto ha pasado análisis científicos y realmente cumple lo que promete, es decir, cualquier persona podría dejar de comer comida y alimentarse de Soylent, además de saludable dice ser económico. En su web se puede ver que todo es muy bonito, muy cool todo, gente joven con aspecto sano haciendo deporte o tumbados en el césped, bebiendo a cámara lenta unas botellas blancas minimalistas que las podría haber diseñado Steve Jobs. Muy bonito todo, muy aséptico. Qué bien, ¿eh? Qué descanso, no tener que comer comida, ¿no? Quiero decir, ¿realmente existe gente capaz de querer sustituir la comida por un mejunje blanco? ¿Qué hay del sabor, del olor, de ese quedarte pegado a un escaparate de una pastelería, de ese salivar cuando se ve un plato humeante con buena pinta, además del placer que supone compartir una comida con gente, y para muchas personas entre las que me incluyó, también cocinarla? Desde luego, como he dicho antes, hay gente para todo. Pero lo más curioso del Soylent es el origen del nombre del producto. Soylent era un alimento ficticio de la novela de 1966 de ciencia ficción Hagan Sitio. Hagan Sitio. De Aria Rison, y su nombre procede de soja, soy, y lentejas, lentils. La novela es una de las clásicas distopías de la ciencia ficción en la que la superpoblación y la falta de alimentos naturales ha provocado una situación insostenible en el planeta, y el Soylent es un alimento procesado que se raciona para poder alimentar a tanta gente. Pero más conocida que la novela es la película inspirada en ella de 1973 Soylent Green, Cuando el destino nos alcance, en español telita con las traducciones, protagonizada por Charlton Heston y Edward G. Robinson. La película tiene un punto de partida similar, pero se da una vuelta de tuerca más al tema alimenticio, pues resulta que existe Soylent de distintos colores, dependiendo de la materia con la que estén fabricados, rojo, amarillo y verde. Voy a hacer un inciso, ¿cuántos años han de pasar para que un spoiler no sea un spoiler? Quiero decir, que es una película que tiene 43 años y voy a contar el final, así que si no la habéis visto dejad de leer y sirva este artículo como aliciente para verla. Luego podéis volver y leer hasta el final. Pues bien, al final del filme Charlton Heston descubre horrorizado que el Soylent verde, alimento teóricamente hecho de plancton que están ofreciendo como la panacea de la alimentación, realmente está fabricado a base de los cuerpos de la gente que muere, terrible descubrimiento que le hace gritar la clásica frase final: Soylent Green is people. Casualmente el señor Heston ya tenía experiencia en llevarse sorpresas desagradables en el futuro, recordad el final del Planeta de los Simios. Sobre el origen humano del Soylent verde se han hecho múltiples referencias cómicas, una bastante memorable aparece en Los Simpson en el capítulo en que, en el futuro, Homer ofrece a Bart y Ralph Soylent Green, mostrando un paquete lleno de personas dibujadas en el que pone ahora con más chicas. También en la serie Futurama hay un capítulo en que Bender participa en un concurso de cocina en el que el ingrediente base para todos los platos es, como no, Soylent verde. Hay muchas más referencias o bromas brevísimas en series, películas o incluso videojuegos, y por supuesto no falta el merchandising rebosante de humor negro. Echad un ojo a estas camisetas por ejemplo. Así que el hecho de que Rinehart haya escogido ese nombre para fabricar su alimento definitivo denota que por lo menos tiene sentido del humor, o intención de captar público nerd, que también podría ser.
En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.